Esta es la oportunidad de plantear preguntas. Habéis oído desde dos puntos de vista: captura de carbono, fusión, cero, emisiones netas cero, los compromisos para el 2030 y 2050, pero la amenaza común que se ha oído en todas las presentaciones es sobre todo la producción de hidrógeno. Vamos a ver qué pasa con los desafíos del hidrógeno y qué pasa con este tema técnico y económico del hidrógeno. Bueno, no sé si se me oye bien. Y las utilizaciones del hidrógeno también, pues temas, desafíos, escollos para la tecnología del hidrógeno. Es que no te oímos. Bueno, con el hidrógeno en mayor parte nos hemos centrado en la producción. Acabo de escribir un artículo con otros expertos hablando del hidrógeno. La producción solamente es un aspecto de todo el tema del hidrógeno. Hay otros tres aspectos mayores. Una vez que lo fabricas, quieres ser capaz de almacenarlo, porque no lo puedes utilizar. Pues está el problema de la electricidad, que tienes que almacenar también, ¿no? Pues hay que almacenar el hidrógeno. Es un poquito más fácil de almacenar que la electricidad, pero tampoco es tan fácil. Es una molécula muy ligera, o así que o bien la comprimes o licuefacción. Algunos están pensando en almacenarlo en las cavernas, pero se suponía que se iba a utilizar a gran escala. Pues es un problema el almacenamiento de hidrógeno. El transporte. Pues el hidrógeno se puede transportar. Hay gasoductos para hidrógeno en Estados Unidos, pero hay un circuito muy limitado y muy escaso. El hidrógeno es la molécula de menor tamaño que hay. Se escapa con muchísima facilidad. Y bueno, pues tienes que asegurarte de que los conductos están bien sellados, ¿no? Para su transporte. Y que no haya fugas. Y el uso final. Pues lo que yo creo es que los usos finales comerciales e industriales van a poder ser utilizables y de aplicación en el futuro, pero tengo mis dudas para la utilización de hidrógeno como fuente energética en los hogares, para sustituir el gas natural en los hogares. Va a ser difícil, o para utilizarlo en automóviles es complicado. Todavía es peligroso. Tiene alta inflamabilidad, y si hay fugas, pues es posible que entre en combustión. Y como es una molécula pequeña, utilizamos hidrógeno para detectar fugas, por ejemplo. Y como entre en combustión, será una llama invisible y que no puedes ver. Puede ser peligroso. Se ha hablado mucho del hidrógeno en almacenamientos, en las carretillas elevadoras, que en los almacenes, que no quieren utilizar nada eléctrico y utilizan el hidrógeno, que es más fácil. Y así que ahora mismo hay carretillas elevadoras en gran número en todo el mundo. No sé si 40.000 o 50.000 que están propulsadas por hidrógeno. Bueno, pues hay otras aplicaciones a largo plazo en los sectores industriales y en el trasplante a largo plazo, bien por buque o por camión. Hay que buscar mejoras. Y esto lo está estudiando. La gente está todavía viendo si se puede utilizar en automóviles, en los coches privados. Lo dudo un poco. Sí, va a desempeñar un papel, pero hay muchos factores a tener en cuenta y que se tienen que analizar para ver realmente hasta qué punto lo podemos utilizar. Sergei, ayer estabas hablando que tenías que tener un economista en la sala y que siempre tiene dos opiniones. Una cosa más interesante. Y desde el punto de vista económico, ¿dónde ves el hidrógeno en el año que viene? Desde el punto de vista de análisis económico. El punto de vista económico del hidrógeno, la producción, el almacenamiento, el uso. Pues una matemática muy simple. A ver, si vas a comparar el coste de producir hidrógeno ahora mismo
puedes hacer un método de reformación, pues es más o menos aproximadamente $1 por kilo de hidrógeno. Si estamos hablando de captura y almacenamiento de carbono con reformación térmica, es como $1.50 por kilo de hidrógeno. Si hablamos de hidrógeno verde, pues es difícil aventurar una cifra actualmente. Aquí hay dos costes fundamentales: el coste de capital del fertilizante y el coste de la electricidad consumida. A menos que reduzcamos de forma muy dramática la energía necesaria, pues estaría en unas cifras de $4 a $5 por el precio de hidrógeno. Si lo compararas con otras unidades, ¿no? Por ejemplo, el coste de MBTU por unidades, pues en gas natural en Estados Unidos era más o menos unos $3 y ahora es $4.50, ¿no? El gas natural en Europa cuesta muchísimo más. En Europa tiene un precio más elevado. Pero claro, si vamos a intentar comparar y analizar estos valores, a $4 y pico, $4 o $5 para hidrógeno verde, estaríamos comparando contra $42 o $50, con lo cual es caro, es caro. Y esto quiere decir que lo vas a intentar centrar en cuanto a costes de producción. Harvey estaba hablando, ¿no?, de este tema, pero dónde apliques y dónde coloques el hidrógeno dependerá, porque hay que almacenarlo y transportarlo. Actualmente es facilísimo llegar al doble de las cifras solo por los costes de la tecnología de almacenamiento y transporte. El hidrógeno está muy bien, pero a menos que reduzcamos dramáticamente los costes de los componentes, no habremos llegado a la solución práctica final. Ayer estábamos hablando con el taxista, estaba escuchando al taxista de Madrid, se estaba quejando del coste de la gasolina. El precio de gasolina ha aumentado como un 20, 30, 50%, y ahora estábamos hablando que es el doble de caro o el triple de caro. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos al cliente que se va a quejar muchísimo como pretendamos introducir este combustible tan caro en el sistema. ¿Dónde podría funcionar? Pues hay aplicaciones que son fáciles de considerar. Es un combustible sostenible, ¿no? Pues aquí es donde realmente podemos tener algo, porque al fin y al cabo no hay una gran alternativa. Podemos hablar de biomasa y si es escalable o no, pero en cuanto al transporte, no es lo mismo. No transportamos hidrógeno puro. Para la compañía naviera Mesmes, recientemente han hecho un proceso conjunto con la compañía Frost, que es una de producción, para poder producir metanol verde, basado en hidrógeno, pero no hidrógeno verde, sino metanol verde, para poder propulsar los buques que cargan los contenedores con metanol. Pues este tipo de aplicación donde no hay muy buena alternativa, ¿no?, para buscar una decarbonización. Y pues estas aplicaciones sí permiten utilizar el hidrógeno en los buques, las tanqueras, los buques que transportan los contenedores a largo plazo, a largas distancias. Sí, juegan un papel. Así que se tiene que tomar en cuenta las decisiones económicas. Y estas, sobre todo, dependiendo de las reglamentaciones. Las emisiones marítimas son un problema y no se tienen buenas soluciones. Hay que tener en cuenta políticas de dotación para buscar una salida. Y claro, los costes navieros van a aumentar porque van a utilizar un combustible más caro. Y aquí se ve que la economía siempre es importante. No es solo un tema tecnológico. Hay que comprender cómo esto va a afectar a la cadena de suministro de la energía en general. Y otra aplicación, sí, hay muchas vías que se están explorando. Por ejemplo, sustituir los hornos de fundición
de carbón y utilizar el hidrógeno como agente reductor. Es otro lugar en que se puede utilizar el hidrógeno en los sectores industriales y bueno, también para aviación, para el transporte marítimo a gran escala. Pues estas son las áreas donde no tenemos buenos sustitutos y por lo tanto económicamente tendría sentido utilizar hidrógeno. No es realmente una respuesta, pero es lo que quería decir. Muy bien, Peter, pues la basura parece que la podemos convertir en hidrógeno y calor. ¿Te parece que esta técnica pues es la solución para con un solo disparo matar dos pájaros? Tener energía y materia prima, ¿cómo lo ves para el futuro? Con el aluminio, pues hay suficiente aluminio para poder ubicarlo, pero es difícil de recoger de los vertederos, pero es una forma muy rentable de procesar el de los desechos y residuos de aluminio a nivel local, da recursos locales cruciales, sobre todo en catástrofes, y además se fabrica hidrógeno y se puede escalar el proceso de producción. Pero como estaba mencionando, los polietilenos de plástico también tienen una densidad energética muy alta. Así que la tecnología no la hemos cerrado en absoluto, no la hemos limitado, pero yo creo que va a ser muy importante en cuanto a la estructura futura de las cadenas de suministro de hidrógeno. Seguro que habrá preguntas. No sé, hay una pregunta por parte del público, porque si no, pues nosotros seguimos conversando. Hola, soy Fernando Sánchez. My name is Fernando Sánchez. La actualidad que tiene, por ejemplo, I wanted to talk la guerra de la invasión de Ucrania about the Ukrainian invasion by Russia and what impact it will have on the price of gas for Europe. Germany, 40% of the gas comes from Russian sources directly in the States, and in Europe there's an increase in energy costs. The cost of production is high. We can hardly hear. I have this impression. Díselo, que no se oye. I wanted to hear your opinion about it in Europe because of the energy dependency that we have to eastern countries and Russia. Ahora sí lo han arreglado. Is it something that may facilitate and streamline this investment in hydrogen production, for example? I also heard that for transportation you can use ammonia, and ammonia can concentrate greater quantities for hydrogen, and it's easily transported as ammonia, bound to ammonia, and after transportation you can use the hydrogen for fuel. So thank you very much. I didn't address the question specifically to anybody, and it was very difficult to hear in the beginning. I'm sorry. Lo voy a intentar traducir porque no sé si se ha comprendido con los conflictos de la invasión de Ucrania y el coste de la energía y la dependencia de Europa del gas de Europa del Este y de Rusia. ¿Cuál es la opinión sobre los precios del gas y qué deberíamos hacer en Europa? Y si podemos tener menor dependencia de combustibles fósiles en el futuro. No sé si he comprendido y traducido correctamente. Yo podría empezar. Hemos hecho muchos análisis de los precios del gas natural y otros combustibles fósiles y tenemos muchos datos al respecto. En cuanto a gas natural, claramente tenemos que ver cuál es la reacción y cuál es el desenlace que va a haber entre Europa y Rusia. Actualmente el gas natural sigue fluyendo de Rusia más o menos a la misma tasa, pero esto puede ser que no dure, depende
de la solución del conflicto, en cualquier momento pueden cerrar el grifo por muchísimos motivos y dejar de enviarlo. Lo que estamos intentando estimar sería cuál será la subida del precio que podemos esperar si cierran el grifo. Bueno, Europa va a tener bastante impacto. En España, pues no reciben gas de Rusia, ¿no? Ya tienen el licuado natural y otras fuentes, pero en Alemania, por ejemplo, en Hungría, casi dependen al 100% del gas ruso, con lo cual la historia va a ser muy diferente en estos países. En Alemania ya tenemos una influencia, el gas está fluyendo pero el precio está subiendo, o sea que ya hay un impacto y están retrasando y enteleciendo procesos industriales porque claro, el precio ya no es económico y no se puede continuar con la producción porque no es rentable. Tenemos que tener mucho cuidado y analizarlos nosotros mismos en Alemania porque estamos alcanzando a una situación nada fácil y esta situación va a ser muy impredecible en el futuro. No sabemos qué es lo que va a acabar sucediendo. ¿Dónde podemos ver alivio y buenas noticias? Con el gas licuado que venga de África. El eje es importante. Por eso muchos viajes de administración estadounidense van a Qatar, visitas y no solo por gas y el petróleo en Venezuela, Arabia Saudita. Van muchas comisiones de Estados Unidos a tal fin. Y es por esto que estás pensando, ¿dónde están las fuentes alternativas de petróleo y gas que podamos utilizar? La semana pasada estuve en una conferencia enorme en Estados Unidos que se llama CIRBIC, que es una conferencia mayor del campo energético en Estados Unidos. Todos los CEOs de las energéticas grandes estaban allí, Exxon, Mobil, Shell, el BP, todas, lo que sea. El secretario nuestro de energía estaba allí, Granholm estaba allí. Y esta era la pregunta fundamental de la conferencia. ¿Cómo va a evolucionar? Y uno de los participantes era el jefe de la PEC, y nos preguntaron, ¿vais a aumentar el suministro? ¿Vais a poder hacerlo fluir sin barreras una vez que no tengamos el combustible procedente de Rusia? No, ningún problema. Suministraremos a Europa, claro, pero tenéis todo este plan de decarbonización y ahora mismo estamos suministrando a China y sabemos que vamos a seguir suministrando a China durante mucho tiempo y en Europa no estamos muy seguros. ¿Para qué vamos a reorientar el flujo a Europa? ¿Qué les vamos a vender durante un año? Y después nos dirán, no, que ya necesitamos combustibles fósiles. Se acabó. O sea que no es tan fácil, ¿eh? No hay una respuesta sencilla. Si es que estaban buscando una respuesta optimista, va a ser que yo no soy nada optimista. Hay que estar preparados simplemente y a intentar asegurarnos de que comprendemos bien la realidad y hay demasiada incertidumbre. Cuando estuve en esta conferencia, yo pregunté a un gran número de analistas sobre su situación, porque es lo que me interesa, las proyecciones de los precios, y les pregunté, ¿dónde creen ustedes que se va a ubicar el precio del barril de petróleo? En aquel momento en la conferencia era 130 para el barril de petróleo la semana pasada, pero más o menos la gente decía, no debería subir a 150. ¿Y por qué? Más de 150, quiero decir, porque vas a ver muchísima respuesta por parte de los consumidores. Vas a la gasolina de Estados Unidos y ves el precio de $5 por galón de la gasolina, te lo piensas y ya no conduces tanto. O sea que no solamente la producción, es el lado de la demanda que va a cambiar y Alemania tiene que estar cerrando centros de producción por problemas de suministro. Afortunadamente, el precio en el resto del mundo es como $100, ha bajado $30, es un poquito más barato el barril de petróleo en comparación a la semana pasada, pero ya veremos, a ver. En fin, no sabemos qué va a pasar, no se puede aventurar con certidumbre en nada. Así que bueno, pues sigue siendo una de las fuentes importantes, que será el gas de Rusia, que seguirá fluyendo. Como decidan cerrar el grifo, algunos países se van a enfrentar a una situación muy, muy complicada. Pero a largo plazo, pues siempre es más fácil hablar de largo plazo, ¿no? Y a largo plazo, pues va a acelerar la transición, yo creo. Va a acelerar
puesta en práctica de estos sistemas. Tienes que tener seguridad e independencia energética, ¿no? Y realmente en esta conferencia se plantearon muchas preguntas sobre España. Hay muchas con posibilidad de ir suministrando energía de gas natural licuado a otras partes de Europa, pues es otro planteamiento económico y otro tipo de análisis, pero es una gran oportunidad para España el gas licuado natural. Y hay otra lección que se puede aprender. Esta mañana estamos viendo que el mundo depende críticamente de la disponibilidad de los minerales, y si China lo controla todo, pues tenemos un problema, tenemos otro problema geopolítico. No quiero entrar en el debate geopolítico de China y Taiwán y su enfrentamiento, pero estoy seguro de que están atentos muchísimo y con mucho riesgo la situación en Ucrania, porque es cómo se va a acabar comportando China y Taiwán y la transición energética. Y si diga China, no, ya no vamos a suministrar los minerales y nosotros tenemos monopolio, no sabemos qué va a pasar. Claro, no tengo una respuesta clara. Esperemos que todo acabe saliendo adelante y sigamos suministrando el gas de España de forma alternativa a Europa, por ejemplo. Vamos a hablar de este debate. Ha mostrado una fusión que necesitaría para que cumpliéramos los calendarios y fechas límites, y que de hecho se empieza a utilizar. Esa es una tecnología que parece que no pueden llegar a la realidad de emisiones cero, de emisiones netas de cero, ¿no? Pues es difícil la tecnología de fusión. Hay muchísimas tecnologías para hacer que la fusión sea económicamente viable y todavía no están disponibles. En el diseño hay muchos temas de materiales, diseño de ingeniería que van vinculados al coste. El entorno de fusión es muy especializado en cuanto a materiales de ingeniería, muy particular al respecto. Necesita un par de innovaciones rápidas que vengan de ciencia de materiales y en el campo de transferencia de calor, que nos capaciten para mejorar en rendimiento. Cogeremos avances de otros campos, pero los adaptemos al entorno especial que es la fusión. Y lo mejor sería hacerlo en paralelo con el desarrollo de algunas demostraciones básicas de la viabilidad de la fusión a la hora de fabricar energía. Pues entonces seguro mejoraríamos las perspectivas en términos temporales y lo haríamos antes. Y por lo menos espero que no lo retrasen tanto como habíamos esperado. Es difícil decidirlo. Para mí es un área fundamental y viene una nueva época en la fusión, porque en el pasado se ha habido dominada por la ciencia exótica del confinamiento del plasma a estas temperaturas tan elevadísimas. Sí, científicamente es fascinante y se ha perseguido durante muchos años, pero se ha quedado estancado en términos prácticos. Y uno de los desafíos importantes a superar es que, como ahora nos hemos centrado en el desarrollo, formando a la gente sobre la fusión, pues la verdad es que carecemos de mucho talento e innovación en el campo de la ingeniería de diseño. Por eso estamos intentando buscar un público más amplio, otros sectores industriales, otras capacidades de fabricación con otras disciplinas que pueden cooperar, que es lo que necesitamos de verdad para acelerar el proceso. Incluso en lugares como el MIT tenemos estudiantes y postdoctorandos de múltiples campos. El tiempo que estamos manejando es como 5 años para conseguir un doctorado en el MIT. Pues la verdad son escalas de tiempo que no nos podemos permitir, así que hemos de colaborar y cooperar, intercambiar con otros expertos y sectores industriales y capacidades de fabricación también. Por ejemplo, ya mencioné el diseño por módulos. Esto es muy importante. La interfaz entre el plasma y las sales fundidas es muy importante. Hace falta crear una interfaz al vacío
con lo cual tiene que tener una estructura con un diseño de ingeniería muy sólido para evitar fugas con este tamaño mínimo, para tener también transferencia de calor a pesar del tamaño. En fin, ahora mismo no tenemos técnicas de fabricación a esta escala, así que probablemente involucra varios tipos de áreas de tecnología y que se tienen que desarrollar. Y bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer con acoplamiento, con innovación y desarrollo de otras tecnologías, y para eso necesitamos multidisciplinaridad. La segunda parte de la pregunta previa, que era, digamos que el precio del gas natural siga alto. Esto quizás haría más factible producir hidrógeno para utilizarlo como otras fuentes alternativas, o refraseando, ¿cuál sería el precio del gas natural que hiciera más fácil buscar otras vías de fuentes energéticas como el hidrógeno? Es un tema de precios, ¿no? Cuando estamos hablando de los precios del carbono, ¿qué estamos haciendo? Pues hacemos que sea más caro el combustible, ¿no? Intentamos ponerle un precio a algo que no es tan bueno y queremos cambiar en precios en términos relativos con respecto a la energía limpia. Pero tienes el precio del gas natural que tú compras para producir el hidrógeno de base de gas natural, pero si lo comparas con la electricidad, a menos que tengas fotoeólica de dedicación exclusiva, va a afectar el precio también. Si la electricidad de la red la estás usando, también el precio de la electricidad proveniente de la red va a aumentar. Si vas a empezar a construir granjas eólicas o solares, va a tener un impacto. A largo plazo sí, costará menos y el precio será relativamente más atractivo, pero en cada situación el mix energético es distinto. Y sobre todo están utilizando la electricidad para otros fines, sobre todo hidrógeno verde, no azul. Pero bueno, en principio queremos buscar otras alternativas. La energía pudiera ser más cara y la emisión sale carísima y parece que es más barato en un futuro, pero para ver la comparación entre los precios hay que asegurarse de que no pierdas nunca la aceptación por parte de los consumidores. A las personas nunca las tienes que dejar de lado, porque si las cosas van a ser mucho más caras, pues los taxistas en el resto del mundo y también en Madrid se quejarán mucho de todo esto. ¿Qué va a pasar con los acuerdos de París? El precio es mucho más alto, por eso tienes que explicar muchísimas veces lo que estás haciendo, en qué consiste, qué impacto puede tener. Y muchas de las políticas de actuación tienen que tener en cuenta que de hecho estás ayudando a aquellas personas que tienen bajos ingresos. No solo es un tema de precios, necesitas un programa de distribución la energía a aquellos que estén en situación más vulnerable y más afectado. Y no es tan fácil. En España espero que lo puedan hacer mucho mejor que en otros lugares, pero hay que hacerlo para poder mantener el apoyo y la infraestructura necesarias para que salga adelante. Los nuevos combustibles serán más caros, todo depende. Hay que tener políticas que favorezcan la utilización de estos nuevos combustibles. ¿Qué ha dicho? Quisiera dar una perspectiva histórica porque, no sé, oye, cuando me compré mi primer automóvil fue durante la crisis del petróleo de los 70 y no era la primera vez que había motivos geopolíticos influyendo. En los años 70 sucedieron dos cosas. En primer lugar, bueno, hubo varios shocks. Los motivos geopolíticos de el muro de Berlín y la constitución de la PEP
subió muchísimo el precio del barril de petróleo, llegamos a los $200 por barril de petróleo. Entonces los gobiernos gastaron muchísimo dinero para combustibles sintéticos intentando conseguirlo del carbón y otras cosas, y dedicaron muchísimo dinero a ello, a los sintéticos, y nada salió realmente de estos programas. Para cuando la tecnología existía no se hizo rentable. Era en 86 el precio del petróleo bajó muchísimo a menos de $12 por barril, con lo cual estas variabilidades influyeron sobre el calendario de desarrollo. A corto plazo, aunque tuvimos muchos problemas entonces, a corto plazo, si quieres probar una nueva tecnología, necesitas una comparación más estable. Pero hoy día tenemos una mezcla mucho más diversa en el mix energético. Logísticamente en Estados Unidos lo que estamos intentando hacer ahora es que hacían un boicot al petróleo de Venezuela o de Irán, y entonces piensan que tendrían que volver a estar incluidos en el comercio mundial. Pero incluso si el petróleo ruso se somete a boicot por parte del mercado, va a acabar accediendo al mercado de algunas otras formas, y nunca llegaremos a la crisis tan grave que tuvimos en los 70. Pero bueno, muchas veces no hay más remedio que apretar el cinturón y aguantar durante un año o dos, pero desde luego para la economía y para todo en general no va a ser nada bueno. Pero bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer a corto plazo, pero ya digo que es muy difícil. Para mí la verdadera cuestión estriba en lo siguiente. Esto forzará a que nos alejemos más de los combustibles fósiles. ¿Lo facilitará o no? ¿Podremos enfrentarnos al cambio climático gracias a la aceleración del desplazamiento a las renovables? Y esto hará que la gente se empiece a replantear la energía nuclear. La nuclear es cara, pero quizás sería, como diría yo, una política de reserva por si acaso, y tener posibilidades nucleares. Hemos vuelto a intentar los combustibles sintéticos, y Sergei ha dicho que queremos fabricar hidrógeno a partir de carbón. Bueno, es un recurso doméstico, pero yo creo que a corto plazo, pues demasiada capacidad de carbono en Europa, y no, claro, tiene en cuenta los factores del cambio climático, pero hay demasiada potencia ya instalada de carbono, ¿no?, en Europa. En fin, hay cosas que se puede hacer, pero ningún político ni un país va a controlar la globalidad de los mercados del gas ni del petróleo, y todo esto pues lleva tiempo. Un aspecto interesante de todo esto es que es precisamente muy difícil de solucionar por esto, porque la naturaleza humana y las crisis, las oscilaciones y altibajos que hay. En los años 70 la crisis del petróleo fue extraordinaria, y hubo una inyección sin precedentes de inversión e infusión. En términos actuales, proporcionalmente se invertía más en fusión que lo que se hace ahora, y se llegó a algún fruto, pero tuvimos el mismo problema. Avanzamos hasta cierto punto, pero luego todo cambió, y la gente pensó, ¿por qué vamos a hacer esto si el precio del petróleo se ha bajado tanto? Y bueno, pues se ha quedado estancado el avance de este recurso, y es ahora cuando empezamos a pensar, ahora lo necesitamos, lo de la fusión, y por eso es un problema tan grave. Necesitamos estabilidad y compromiso en este área. No se puede sacar nada de sentido en las tablas de Sergei si no tienes en cuenta un plano de proyección al futuro. Ninguna de las cosas son fáciles. Es una tecnología muy complicada. La producción de amoníaco es complicada, o el transporte tampoco aporta tanto dentro del mix energético, con mucho un 2%, y necesitas compromiso por los gobiernos y compañías que puedan ver la última novedad y impulsarla. Pero los gobiernos tienen que tener un compromiso para impulsar las innovaciones y la viabilidad comercial de las compañías que las fabrican. Por eso tenemos que tener estas soluciones tipo startup, y tampoco tienen que ser imprudente e ir demasiado deprisa cerrando centrales nucleares que ya estaban
amortizadas. Las antiguas ya se han amortizado, ya solo tienen costes operativos muy bajos, pues no las cierres, dales continuidad, porque es que si no, al final nos enfrentamos a una situación moral. La gente va a tener hambre y frío, ¿y qué vamos a hacer? Como sigamos con estas decisiones y cerramos centrales nucleares, tendremos que emitir más CO2 y quemar más carbono para proteger la vida de la gente. Pues no quiero llegar a estas situaciones. Estas decisiones no son racionales y yo quisiera seguir comprometidos con estas vías alternativas y abordar este problema. Y la sociedad en su globalidad tiene que estar completamente comprometida, porque hasta ahora no lo está. Tengo una pregunta para el profesor White. Me parece haberle oído decir que la investigación sobre la fusión ha estado esperando como 40 años a que viniera este avance rompedor de los nuevos superconductores. En términos de calendario, como le han preguntado antes, parece que por delante no tiene ningún avance rompedor tan relevante como este. Y ahora ya solo será investigación que vaya progresando con incrementos escalonados. Sí, es verdad que hemos tenido dificultades hasta el pasado. La dificultad era que tenía que funcionar la fusión a pequeña escala, que exige además estas condiciones especiales que estuve explicando. Ahora que han llegado las nuevas nanotecnologías y los nuevos superconductores, ya no tenemos ese impedimento en este punto actual. El verdadero impacto e impedimento es tener un sistema fiable y sostenido de producción de energía. ¿Y esto qué quiere decir? Utilizar nuestros conocimientos de sistemas de contención para el confinamiento magnético de plasma, que puede recortar los costes, ¿no? Y los costes se me acercan mucho más a lo que podemos imaginar que pudiera resultar competitivo. Pero todavía no tenemos ninguna central eléctrica basada en fusión, claro. Nunca ha habido en tal sentido nada de esta índole, y todas las tecnologías dependen de problemas de disponibilidad, fiabilidad en las primeras fases de despliegue. Lo ha pasado con la solar y la eólica. Pues esto tiene que avanzar, y esto significa que tenemos que tener objetivos económicos que se estén asociados a la fusión también. No tenemos que cohibir las iniciativas en este sentido. Tenemos que seguir invirtiendo en estas tecnologías que nos permitan avanzar con más rapidez. Pero había preguntado antes al profesor False, pero lo quiero vincular a su comentario ahora que ha hecho profesor White. ¿El debate de la energía nuclear se ha terminado? ¿Tenemos que seguir adelante sin ella o no? ¿Se ha cerrado el debate o no? Es una pregunta. No. Fisión. No. El debate no se ha acabado. No. Siempre tendremos un debate y un tema para pelearnos o hablar. No, claro que sí que seguiremos debatiendo. No. Bueno, en serio ahora. La respuesta depende del lugar en el que se usen centrales nucleares. Depende de cada país y cada región. Alemania, por ahora, me parece a mí que nunca va a volver a las centrales nucleares. Todos los que toman decisiones políticas, los ingenieros, parece que no va a suceder. En Japón, en China, en India, depende. En el Reino Unido sí, por ejemplo, también sigue habiendo la nuclear. Y a largo plazo, quizás pueda haber dos cosas a partir de la nuclear. Primero, la seguridad, que tiene que mejorar. No está mal, pero tenemos que hacer mucho más en términos de relaciones públicas y comunicarlo, que las centrales pueden ser seguras y que los daños del cambio climático superan con creces cualquier potencial desventaja de la energía nuclear. A lo mejor cambia un poquito la percepción por parte del público, pero la otra cuestión, la importante, con la que estoy completamente de acuerdo, es la cuestión económica. Hay que buscar una forma de construirlo de una forma asequible. Las nuevas centrales eléctricas de Estados Unidos tienen un sobrecoste inicial con respecto inicial enorme, pero los coreanos
pues lo hacen barato, cumplen los plazos, así que es factible. Hombre, las cifras chinas son debatibles, pero si nos la creemos, son también muy competitivos. No tanto como en Corea, pero bueno. Así que ya digo que depende muchísimo de tu situación geográfica, de lo que se haga en cada país. La evolución de lo nuclear cambiará mucho de región a región. De alguna forma en el futuro nos daremos cuenta que no podemos hacerlo solo con la fotovoltaica, la eólica o el hidrógeno. Necesitamos otra fuente de energía descarbonizada tan importante. Esto es física al final. La fisión y la fusión son los únicos que tienen estos niveles de densidad energética y se acabó, no hay más. Como 1.000.000 de veces de diferencia por masa de combustible. Y esto es así. La naturaleza es así, la física es así, no se puede cambiar. Lo interesante es que mis colegas de fisión siguen hablando del tema, y uno de los motivos por lo que no se ha cerrado este debate de las centrales nucleares es que, aunque es una tecnología muy bien establecida en términos de la fisión, la escalabilidad, con 1 gigavatio en las centrales nucleares, pero, como ha dicho Howard, no están viendo muchos aspectos económicos porque no encaja muy bien con la mezcla en la red, que tiene muchas de renovables, y bueno, pues es difícil para una sola central y una sola compañía cumplir con las exigencias de los mercados de electricidad centralizados. Luego hay aspectos de seguridad a mejorar, pero sobre todo el factor determinante es el económico. Y como han dicho, mis colegas de fisión están intentando reconsiderar los temas, replantearnos la tecnología y sobre todo los modelos de implementación. Porque lo nuclear tiene niveles de preparación de tecnología muy avanzados y maduros. En fusión no tanto, ¿no? O sea que no se ha cerrado el debate. Ambas tienen que entrar en el mix energético. No sé, parece que no tenemos mucho tiempo. Gonzalo Figuera, del MIT, Tecnología Política, estudié en los años 90 y en mi disciplina ahora se está poniendo de moda. Igual que en la fisión, sabemos que hay un sector que tiene derecho a existir y hacer grupos de presión, pero también estamos hablando de asignar recursos públicos para investigación. Debemos buscar múltiples fuentes de energía para desarrollar y fomentar, pero llega un momento en que hay que asignar fondos para I+D. Y el problema de la fisión es también el problema de las reservas de uranio, que están limitadas. La fusión es ilimitada, pero la fisión depende del uranio, cuyas existencias no van a durar mucho tiempo. ¿Debiéramos entonces de invertir fondos públicos en la fisión para mantenerla viva con las centrales nucleares actuales? ¿Tiene esto sentido? ¿O estos recursos económicos se debían centrar más bien en las renovables y la fusión? Invertir dinero en la fusión. A lo mejor tiene usted algo que decir. Ustedes tienen algo que decir. Hay ciclos avanzados con fusión también. Alguien podría utilizar otros han utilizado torio, como se ha dicho antes. Pues sí que hay ciclos de fusión avanzados que permiten una utilización más prolongada de la fusión. Pero es una cosa muy interesante, eso es lo habitual, ¿no? La intersección entre la inyección pública y la privada, que está evolucionando en todos los campos científicos, no solo la fusión. Ahora hay nuevas iniciativas en el sector privado, en fisión avanzada, sobre todo en Estados Unidos, que, bueno, está buscando combinaciones de financiación público-privada. Y creo que al final la solución es que tengas un poco una mezcla de ambas. En la vertiente pública puedes averiguar la dirección de avance en el sector industrial, pero que les puede lo más difícil de hacer para las empresas por sí mismas, porque claro, la I+D más básica no pueden financiarla, pero los gobiernos no van a construir y fabricar productos comercialmente explotables, y bueno, hay que buscar un punto de unión en este tema, y es la encrucijada a la que nos enfrentamos en todas las tecnologías, no solo a las nucleares.
Muy bien, muchas gracias al público y al panel. Seguro que podríamos hablar de este tema, pero como se nos ha terminado el tiempo, pues a Eduardo y a Raimundo les voy a dar la palabra para la ceremonia de clausura. Muchísimas gracias por todos por haber acudido y por los que han asistido por internet. Gracias. Thank you very much. As co-host, I have the satisfaction of thanking you. Thank the speakers that have been with us today, a luxury panel, for having conveyed their knowledge and their wisdom, and really expressed, I hope, I unfortunately have very little technical knowledge at this respect, but I'm certain that this has been satisfying your curiosity and that we have advanced a little bit more in the knowledge of fundamental issues for the world and for our country as those that have been dealt with here today. Thank you to the 4 speakers, 4 professors. Thank you, Klaus. And it's a pleasure for me to give the word to our moderator, Eduardo. Gracias para aquellos que están siguiendo la conferencia de forma remota. Estamos terminando el simposio. Gracias por unirse. For the others, it has been a pleasure for us here today, and I hope you can take some very important ideas home with you, and that the climate change is something very serious that we are not yet approaching as it should be. We hope to keep on with this relationship with the Ramon Areces Foundation, and we hope to see you in the next lecture and to talk about as important issues as this one. And I would like to thank the MIT professors who have made this travel to be here with us today. Thank you for coming. I hope to see you in the next session. Thank you.